primer año de medicina interna y pues yo les voy a hablar el tema de insuficiencia cardíaca aguda. Primero vamos a ver una pequeña introducción sobre la definición. Vamos a tener que es una situación en la que el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas del organismo o en caso de lograrlo es expensas de un aumento de las presiones de llenado ventricular. Aquí hay una imagen. Ay, ¿cómo se ponía el puntero? Doctora, ¿cómo se pone el puntero? No sé qué está pasando. Ahí lo vemos. ¿Ah, sí se ve el puntero? Sí, era una flechita. Ah, bueno. Entonces aquí tenemos una pequeña ilustración sobre la fisiopatología de lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. Tenemos que van a participar varios sistemas, empezando por el sistema nervioso, riñones, y ¿qué nos va a condicionar esto? Pues una congestión pulmonar, que es la que nos va a causar la mayor parte de los síntomas. Ahorita vamos a ir viendo uno a uno los mecanismos de la insuficiencia cardíaca y los mecanismos compensatorios. Muy bien, ahora, dentro de un pequeño recordatorio de la fisiología vamos a tener que el gasto cardíaco está dado por dos cosas principalmente, que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Ahora, el volumen sistólico, ¿por qué va a estar dado? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. ¿Y por qué va a estar condicionado? Por la precarga, por la poscarga y por la fuerza de contractilidad del corazón, mientras que la frecuencia cardíaca va a estar regulada por el sistema nervioso simpático, que la va a aumentar, y el sistema nervioso parasimpático, que la va a disminuir. Muy bien. Ahora, Vania, ¿sabes de qué va la precarga o qué significa el término de precarga? Vania, ahí ya desactivaste tu micrófono, ya te podemos escuchar. Vania. ¿O alguien más que le quiera ayudar? Pues es la cantidad de sangre total que llega al corazón al final justamente de la diástole, o sea, antes de la expulsión. Exacto. Entonces vamos a tener que la precarga es el volumen que tiene el ventrículo al final de la diástole. ¿De qué va a depender la precarga? Del retorno venoso hacia el corazón. Entonces vamos a tener tres situaciones clínicas. Un ventrículo que puede estar subcargado, un ventrículo que puede tener una cantidad normal de sangre y un ventrículo que puede estar sobrecargado. Ahora, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca empieza a aplicar una ley de fisiología que se conoce como la ley de Frank Starling. ¿Qué significa esto? Que el corazón, para intentar mantener el volumen sanguíneo que va a expulsar, lo primero que va a hacer es aumentar la precarga. ¿Qué va a pasar con esto? Al aumentar la precarga, las fibras musculares del corazón se van a estirar más, va a haber un mejor acoplamiento entre las fibras de actina y de miosina, y eso nos va a generar una mayor fuerza de contracción. ¿Esto en qué nos va a resultar? Pues en un aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, este mecanismo de precarga pues es agotable, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver dentro de la fisiopatología qué pasa cuando este mecanismo se agota. Ahora, la poscarga. Luis, ¿de qué va la poscarga? De la fuerza que necesita el corazón para expulsar esa sangre, prácticamente en la sístole. ¿Y qué te determina esa poscarga? O sea, ¿qué es lo que tiene que vencer el corazón para poder tener una buena contracción? Sí, las resistencias vasculares. Exacto. Entonces, la poscarga va a estar dada principalmente por la resistencia vascular periférica. Entonces, la poscarga como tal se define como una fuerza que necesita el corazón para producir en cada contracción para vencer estas fuerzas vasculares. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de la poscarga? La resistencia de la pared ventricular y la resistencia vascular periférica. ¿De acuerdo? Entonces, pues van a ser literalmente dos fuerzas que van a estar luchando, ¿no? La fuerza del ventrículo contra la fuerza de las resistencias vasculares periféricas.
¿Esto cómo se va a explicar en la fisiología? Pues se explica bajo la ley de Laplace. Esto significa que a un mayor estrés parietal, esto es decir, por ejemplo, cuando tenemos una situación de hipertensión arterial sistémica en la que el vaso es más rígido, hay más estrés, el gasto cardíaco va a disminuir. En cambio, cuando hay menos estrés, el gasto cardíaco aumenta. Otra de las condiciones de las que habíamos hablado por las cuales el corazón regula la insuficiencia cardíaca es a través del inotropismo. El inotropismo es la contractilidad cardíaca. ¿De qué va a ir el inotropismo? Pues es literalmente la manera en que el corazón, a través de la fuerza, aumenta el volumen minuto de manera independiente de la precarga y del estiramiento muscular. Ahora, vamos a ver que cuando existe una disminución en el volumen que se expulsa por parte del corazón, pues obviamente van a haber muchos mecanismos fisiológicos que se van a echar a andar. El primero de ellos es el mecanismo de Frank-Starling, como ya les había mencionado, y el mecanismo de Frank-Starling tiene que ver con el aumento del volumen ventricular. Entonces, cuando se aumenta el volumen ventricular, el ventrículo se va a estirar más y va a haber un incremento de la fuerza de contracción. ¿Cómo se va a dar este incremento en la fuerza de contracción? Pues porque las fibras de actina y de miosina se van a acoplar de mejor manera y esto va a generar un aumento en la fuerza de contracción. Ahora, la precarga literalmente o el trabajo del músculo cardíaco va a depender de las condiciones de carga. ¿Qué son las condiciones de carga? Pues son el estiramiento del músculo cardíaco que va a estar dado por el volumen y por la fuerza que debe de producir el músculo para expulsar pues este volumen. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos ilustra el volumen y bueno, la presión de llenado y lo que se necesita para la contracción cardíaca. Vamos a tener que en condiciones normales, pues el corazón intenta, o bueno, tiene una presión de llenado en ciertos límites y en condiciones de insuficiencia cardíaca, estas presiones de llenado disminuyen. Sin embargo, el corazón intenta aumentar el volumen que expulsa aumentando la precarga y va a llegar un momento en el que este mecanismo se va a agotar y lo que literalmente va a pasar en este caso va a ser que se va a aplanar la curva y va a empezar a generar un flujo retrógrado que nos va a generar disnea y congestión pulmonar. Otro de los mecanismos que se van a echar a andar, que de hecho es el último que se echa a andar, es la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Qué va a pasar con el sistema nervioso simpático? Va a haber un aumento de las catecolaminas, que nos va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad y un aumento del tono vascular. ¿Para qué va a generar todo esto el corazón? Pues como hay una hipoperfusión de los órganos principales, pues el corazón va a intentar generar una tensión vascular que nos haga llegar más sangre a estos órganos, principalmente al corazón y al cerebro. Sin embargo, pues este mecanismo también nos va a tener efectos deletéreos, que son el aumento de la resistencia vascular sistémica y de la poscarga, que como habíamos visto, la poscarga nos va a causar una hipertrofia miocárdica. Muy bien, otro de los mecanismos que se van a echar a andar dentro de la regulación de la insuficiencia cardíaca es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a pasar en este sistema? Como bien ya sabemos, va a haber una reducción del flujo sanguíneo renal y con esto una disminución de la velocidad de filtrado glomerular. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a empezar a secretar renina, que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, que a su vez se va a convertir en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina, y las acciones fisiológicas que va a tener la angiotensina 2 son la vasoconstricción generalizada. ¿Qué nos va a generar esto a su vez? Pues un aumento en la presión arterial. Ahora, esta vasoconstricción generalizada y el aumento de la angiotensina 2 también nos va a generar una excreción de aldosterona. ¿Cuáles son las funciones de la aldosterona? Pues la retención de sal o de líquido a través de la orina. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Pues todavía aún más vasoconstricción, más retención de sal y más aumento en la presión arterial. Obviamente esto en un inicio pues nos funciona para mantener
andando a los órganos vitales. Sin embargo, también va a llegar algún momento en el que esto nos va a causar pues un efecto deletéreo en el organismo. Otro de los factores que se van a empezar a secretar, que van a ser parte de la regulación de la insuficiencia cardíaca, son los factores natriuréticos. De estos se conocen tres: el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral y el péptido tipo C. Ahora, estos péptidos natriuréticos nos van a servir pues para contrarrestar los efectos de principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué nos va a causar esto? Cuando hay un aumento o cuando hay una sobredistensión de la aurícula, que es de la aurícula derecha, que es en donde se encuentra el péptido natriurético auricular, esta nos va a generar una natriuresis, una diuresis, pérdida de potasio en orina y una inhibición de la secreción de renina y aldosterona. Entonces, como ya les había mencionado, pues bueno, esto nos funciona para un poco contrarrestar los efectos deleterios del sistema renina-angiotensina. También tenemos a la endotelina. La endotelina es otro de los factores que se secreta en la insuficiencia cardíaca aguda. La endotelina es un potente vasoconstrictor y se ha relacionado que los niveles plasmáticos elevados de endotelina tipo 1 se van a correlacionar con la resistencia vascular pulmonar, que nos va a desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, ya vamos a entrar como tal de lleno a la fisiopatología. Vamos a tener que la insuficiencia cardíaca puede ser de dos tipos. Puede tener por sobrecarga de presión o por sobrecarga de volumen. Cada una de ellas nos va a causar un tipo distinto de insuficiencia cardíaca, que puede ser insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca diastólica. Ahora, cuando hay una sobrecarga de presión, aumenta el estrés parietal sistólico, hay transductores mecánicos, señales intra y extracelulares de remodelado ventricular que nos van a generar que las sarcómeras empiecen a reproducirse en paralelo. Esto es con una hipertrofia concéntrica, ¿de acuerdo? En cambio, una sobrecarga de volumen pues nos va a aumentar el estrés parietal diastólico y lo que nos va a generar va a ser sarcómeras en serie o una hipertrofia ventricular excéntrica. En un momento vamos a ver cuál es la diferencia entre una hipertrofia ventricular excéntrica y una concéntrica. Bueno, ahora sí vamos a ver insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. En la insuficiencia cardíaca sistólica vamos a tener que en un inicio tiene como característica que tiene la capacidad de conservar la fracción de eyección. Sin embargo, va a llegar un momento en el que esta fracción de eyección también va a disminuir. Va a aumentar el volumen diastólico y va a incrementar la tensión parietal. Y cuando existe una disfunción diastólica va a haber una hipertrofia ventricular, una alteración en la distensibilidad y se va a caracterizar principalmente por tener síntomas congestivos. Muy bien. Esto en realidad no lo mencionaba ninguno de los libros que me envió la doctora. Sin embargo, yo recuerdo que en los exámenes de la Facultad de Medicina les encanta preguntar como insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, solamente para que lo tengan presente, que era antes una de las clasificaciones que se utilizaba, actualmente me parece que está un poquito en desuso. La insuficiencia cardíaca derecha por flujo retrógrado, lo que nos va a causar es que como lo que está desembocando a la aurícula derecha, sea la vena cava superior y la vena cava inferior, nos va a causar síntomas de congestión de los tejidos periféricos, que puede ser edema, ascitis, congestión hepática y congestión del tracto gastrointestinal. Mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda, como a la aurícula derecha desembocan las venas pulmonares, lo que nos va a causar son síntomas como más abocados hacia la disnea o hacia el edema pulmonar, como tos con esputo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, cianosis. Muy bien, ahora, ¿cuáles van a ser los desencadenantes de una insuficiencia cardíaca aguda? Vamos a tener que generalmente para que se dé una insuficiencia cardíaca aguda debe de haber un daño miocárdico crónico que no se haya
o que no haya tenido ninguna presentación clínica al momento. Entonces, pues vamos a tener que cuando existe, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, infecciones que aumentan la demanda de oxígeno, una embolia pulmonar, crisis hipertensivas o incluso algunos otros estados fisiológicos en los que la demanda de oxígeno en el cuerpo aumenta, por ejemplo en la anemia, en la que hay una disminución de los glóbulos rojos y por tanto una disminución del aporte de oxígeno, pues esto nos va a generar un mayor trabajo cardíaco que nos va a condicionar también una insuficiencia cardíaca. También algunos medicamentos como el verapamilo que aumentan el daño miocárdico o infarto agudo al miocardio, o como ya les había mencionado, pues la tirotoxicosis. Bueno, dentro de la etiología de nuestro medio, pues hay dos principales etiologías. Una es la enfermedad arterial coronaria o el infarto agudo al miocardio, y la segunda es la hipertensión, que son las dos principales causas de insuficiencia cardíaca aguda que existen en nuestro medio. Ahora, este algoritmo me pareció interesante ponérselos aquí, a pesar de que estaba un poquito más enfocado en el tratamiento, porque nos da una mnemotecnia sobre la etiología de un paciente que llega con síntomas de insuficiencia cardíaca aguda. La mnemotecnia se conoce como CHAMP, que es síndrome coronario agudo con la C, hipertensión, emergencia hipertensiva con la H, arritmias, que son las que nos pueden provocar una descompensación de una cardiopatía crónica que haya estado silente hasta el momento, alguna causa mecánica aguda o una embolia pulmonar. Ahora, dentro de las formas de presentación de la insuficiencia cardíaca, pues, y de nuevo tenemos varias clasificaciones, aguda, crónica, compensada o descompensada, pero bueno, nos vamos a centrar nosotros en la aguda. La aguda se va a caracterizar por una elevación súbita de la presión capilar pulmonar, que nos va a generar un paso de líquido a los alvéolos pulmonares. Entonces, pues vamos a tener que dentro de las clasificaciones que nos marcan las nuevas guías, se van a clasificar principalmente por los signos y los síntomas que la insuficiencia cardíaca aguda nos va a causar, y las vamos a dividir en 4 según tengan síntomas de hipoperfusión, o según no los tengan, o según tengan síntomas de congestión o no los tengan. ¿Cuáles son los síntomas de hipoperfusión? Pues sería extremidades frías, oliguria, confusión mental, disminución de la presión de pulso, o síntomas, o que no los tengan obviamente, y los síntomas congestivos, que es pues los síntomas que, como ya les mencionaba, son más síntomas un poco pulmonares, como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, el edema, la presión yugular aumentada, el reflejo hepatoyugular. Bueno, otra de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca es por estadios, de la A a la D. ¿Cómo se va a clasificar? Pues de los estadios A y B son bajo riesgo de insuficiencia cardíaca, es decir, todavía no tienen como tal signos y síntomas que nos hagan decir que ya tienen una insuficiencia cardíaca establecida. Y el estadio C y D ya son pues estadios que se caracterizan pues por una clínica más florida. Un poco más explicado, en el estadio A son pacientes que tienen alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero que aún no tienen cambios estructurales ni síntomas. ¿Cuáles van a ser estos pacientes? Pacientes con hipertensión de larga evolución, pacientes con enfermedad aterosclerótica, diabetes, obesidad y síndrome metabólico, que son pacientes que como tal, a pesar de que aún no tienen alteraciones estructurales, pues tenemos que tomarlos muy en cuenta porque pueden llegarlas a desarrollar. El estadio B es una cardiopatía estructural, pero que no tiene signos ni síntomas. ¿Cuáles van a ser ejemplos de esto? Un paciente que quizá haya tenido un infarto agudo al miocardio previo, que ya tenga un poco de hipertrofia ventricular, pero que esta aún no le cause síntomas, que todavía sus sistemas compensatorios estén funcionando de manera correcta.
El estadio C es una cardiopatía estructural con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca previos o en curso. Podemos clasificar en este rubro a los pacientes, por ejemplo, que llegan por una descompensación aguda por primera vez. Aquellos pacientes que ya se quejan de disnea, de fatiga, de disminución a la tolerancia al ejercicio, mientras que, por último, el estadio D es una insuficiencia cardíaca que ya requiere intervenciones especializadas. Son pacientes que ya tienen síntomas incluso en reposo, que ya incluso se les está pensando como otro tipo de terapias como trasplante, etcétera. Ahora, la New York Heart Association también nos divide la insuficiencia cardíaca en 4 clases. La clase número 1 se va a caracterizar porque no van a tener limitación para la actividad física y no tienen ningún síntoma aún, a pesar de que ya tienen una cardiopatía de base. La clase número 2 va a ser una limitación funcional muy ligera. Los pacientes no van a tener aún síntomas en reposo y solamente cuando tienen actividad física empiezan a presentar síntomas. La clase número 3 de la NIJA son cuando ya tienen una marcada limitación de la actividad física, aunque no pueden realizar todas sus actividades de la vida diaria, pero todavía en reposo no tienen síntomas. Mientras que la clase 4 son síntomas que están presentes incluso en reposo en los pacientes. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de un paciente que nos va a llegar a nosotros con una insuficiencia cardíaca? Bueno, pues lo que van a presentar va a ser fatiga, ortopnea. ¿Qué es la ortopnea, Ale? Es cuando les falta el aire, cuando se acuestan totalmente en supino. Ok, muy bien. Son pacientes que ya requieren de 2 a 3 almohadas para estar acostados, estar a gusto. ¿Y sabes qué es la disnea paroxística nocturna, Ale? Pues es la falta de aire en la noche. Exacto, son pacientes que tienen despertares nocturnos por falta de aire, se despiertan con tos, generalmente la tos es seca, que tienen diaforesis, que tienen fatiga y que pueden tener incluso síntomas ya congestivos que se caracterizan por hepatomegalia, edemas. Muy bien, ahora, ¿cómo es la congestión en la insuficiencia cardíaca? Bueno, vamos a tener que, todo empieza con una función anómala del ventrículo izquierdo, puede ser sistólica o diastólica. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el mecanismo de Frank Starling, pues va a aumentar la presión de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Esto a qué nos va a llevar? A un aumento de la presión diastólica en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo por el flujo retrógrado. Esto a su vez nos va a aumentar la presión de enclavamiento pulmonar a través de las venas pulmonares cuando empiece a haber un flujo retrógrado. Cuando empiece a haber un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar, pues va a haber una redistribución de este líquido en el lecho vascular pulmonar con un edema intersticial que el sistema linfático ya no va a ser capaz como de redistribuir. Esto nos va a generar un edema alveolar. Y bueno, la sangre va a regresar a través de la arteria pulmonar, causando un aumento de presión en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, que a su vez, cuando los mecanismos de regulación empiezan a fallar, nos va a causar un edema periférico con congestión sistémica. Muy bien. ¿Quién será? Hilali. ¿Hilali, si te llamas Hilali? Ilayali. Ah, Ilayali, perdóname, Ilayali. A ver, cuando tú llega un paciente al servicio de medicina interna y llega y tú le tienes que hacer una historia clínica y te dice tu residente que llega por una insuficiencia cardíaca, ¿qué te interesaría saber en sus antecedentes? Si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa como hipertensión arterial, ¿hace cuánto tiempo el tratamiento? Ok. Si ha sufrido algún infarto, si fuma. Ok. No sé. Sí, no sé. Muy bien. Lo más Magali, importante. Ok, muy bien.
Magali, ¿qué síntomas te interesaría buscarle a tu paciente? Bueno, si le falta el aire o si cuando está caminando no puede caminar grandes distancias, si al subir escaleras o bajarlas, pues el paciente presenta algún tipo de obstrucción de que no pueda respirar, pues, que sea azul o que sienta alguno de estos síntomas. Muy bien. Erandi, ¿qué le buscarías en la exploración física a tu paciente? Pues datos de ingurgitación yugular, Ujú. por ejemplo, cómo está la frecuencia cardíaca, si hay ya estertores o algún agregado pulmonar. Muy bien, Erandi. Tú misma, tú que ya estuviste un ratito en medicina interna, ¿qué te mandaban a hacer tus residentes de pruebas diagnósticas en pacientes que llegaran con patologías cardíacas? Pues tenías que, la de tórax, radiografía de tórax, Exacto, muy bien. para pues poder valorar como, sobre todo pulmones, ¿no? Muy bien, ajá. También gasometría. Bueno, quizá no tanto, pero sí quizá un electrocardiograma, ¿no? Bueno, sí, electrocardiograma. Electrocardiograma. Y ahorita vamos a ver qué otros estudios, listo, Erandi, muchas gracias, qué otros estudios podemos pedir en caso de que fuéramos un hospital de tercer nivel que lo tiene todo a la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues en los antecedentes, como bien nos mencionaban, pues lo que tenemos que preguntar son antecedentes familiares de cardiopatías, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, enfermedades concomitantes y circunstancias de exposiciones importantes que nos vayan a causar enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, una exposición grande a alcohol, incluso eso nos podría causar una miocardiopatía. Dentro de los síntomas vamos a tener que interrogar la presencia de disnea, de ortopnea, de disnea paroxística nocturna, de bendopnea, que es cuando el paciente siente dificultad para respirar cuando se inclina hacia adelante. Vamos a tener que buscarle edema, fatiga, disfunción cognitiva y depresión. Esto los menciona porque pues, los pacientes que tienen ortopnea o disnea paroxística nocturna pues no tienen como tal una buena calidad del sueño, entonces pueden causar síntomas de disfunción cognitiva o de depresión, no es como tal que la insuficiencia cardíaca la cause. También debemos de interrogar dolor torácico, trastornos del sueño. Dentro de la exploración física, vamos a ver el aspecto del paciente, los constantes vitales, como bien ya nos mencionaba, la distensión venosa yugular, vamos a evaluar pulmonarmente si hay presencia o no de estertores, vamos a hacer una evaluación de los ruidos cardíacos, una evaluación abdominal para determinar si ya hay síntomas congestivos y una evaluación de extremidades para ver si hay síntomas de hipoperfusión o de edema. ¿Cuáles van a ser los síntomas de hipoperfusión? Pues que las extremidades tengan una temperatura disminuida. Dentro de las pruebas diagnósticas que vamos a pedir, inicialmente una radiografía de tórax para valorar, como bien ya nos mencionaba Erandi, los pulmones para ver si hay derrame pulmonar o no, para ver si hay cardiomegalia o no. Un electrocardiograma que quizá no nos va a ser de tanta utilidad en una insuficiencia cardíaca aguda, sino más bien nos va a servir para determinar si la etiología de una insuficiencia cardíaca aguda es alguna alteración en el ritmo, como ya habíamos mencionado. En general, el electrocardiograma se utiliza un poquito más para las insuficiencias cardíacas crónicas, en las que se espera ver pues una hipertrofia de ventrículo o etcétera. Lo que sí deberíamos de pedir en un paciente que nos está debutando con una insuficiencia cardíaca aguda, de la que todavía quizá no sepamos cuál es la etiología, es un ecocardiograma. ¿Por qué un ecocardiograma? Porque es lo que más sensible va a ser para determinar la etiología y sobre todo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Otra de las cosas que nosotros deberíamos de pedir es una determinación de péptido natriurético o de troponinas que, bueno, en nuestro hospital pues no existe, pero se considera dentro de las guías. Y bueno, otra de las cosas que podemos pedir es cateterismo, resonancia magnética cardíaca, pruebas hemodinámicas, pruebas de esfuerzo o biopsias cardíacas, según la etiología que nosotros estemos pensando. Muy bien, ahora en la exploración física, pues, ¿qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar que
si el paciente llega con palidez o con diaforesis, si tiene incapacidad para completar las frases, que nos estaría hablando pues de una insuficiencia cardíaca ya grado 4, si tiene una frecuencia cardíaca elevada o no la tiene, y vamos a buscar los pulsos. Generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen un pulso aumentado y con una intensidad disminuida. Esto se conoce como un pulso alternante. Otra de las cosas que vamos a buscar en la exploración física de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda va a ser la ingurgitación yugular, que pues muchas veces en las historias clínicas ponemos ingurgitación yugular grado 1, 2 o 3 y no sabemos hasta dónde es eso. Solamente como dato, la ingurgitación yugular de primer grado, todo se va a dar de acuerdo al músculo esternocleidomastoideo. La de primer grado no va a llegar hasta el músculo esternocleidomastoideo, la de segundo grado va a llegar hasta el músculo esternocleidomastoideo y lo puede rebasar, y la de tercer grado va a llegar hasta el ángulo mandibular. Otra de las cosas que debemos de buscar en los pacientes es el reflejo abdomino-yugular, en el que nosotros vamos a presionar el abdomen durante 30 segundos y lo vamos a empezar a dejar de presionar lentamente y nos vamos a fijar en qué es lo que pasa igual con la ingurgitación yugular. Dentro de la exploración pulmonar podemos encontrar estertores crepitantes inspiratorios en bases pulmonares que nos van a poner una pauta sobre si hay un edema pulmonar o no. ¿Cómo se van a diferenciar estos de unos estertores, por ejemplo, por una neumonía o por alguna infección pulmonar? Es porque estos no van a cambiar con la tos y generalmente van a estar en las bases. Otra de las cosas que podemos hacer en nuestra exploración física es una percusión pulmonar, con lo que vamos a buscar un derrame pleural. Dentro de la exploración cardíaca, pues vamos a buscar el choque de la punta, vamos a ver si está desplazado o no. ¿Eso de qué nos hablaría? Pues nos hablaría de un crecimiento del ventrículo izquierdo. Podemos buscar dentro de la exploración cardíaca un tercer ruido que nos va a hablar de una disfunción grave del ventrículo izquierdo, o un S4 que nos va a hablar de una cardiopatía isquémica o una disfunción diastólica. Aunque en general es difícil encontrar un tercer ruido en una insuficiencia cardíaca aguda. Dentro del abdomen lo que vamos a buscar va a ser hepatomegalia o ascitis, por lo mismo que ya comentábamos del flujo retrógrado y de la congestión de los demás órganos. Dentro de las extremidades, lo que nosotros vamos a valorar va a ser la presencia de edema y la temperatura que van a tener las extremidades para valorar si hay hipoperfusión o si no hay hipoperfusión. Dentro de los estudios de laboratorio que vamos a pedir va a ser el péptido natriurético y su metabolito. Estos no nos van a servir como tal para un diagnóstico, sino más bien para establecer la gravedad y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y tenemos que tener en cuenta que los péptidos natriuréticos también se pueden elevar o puede aumentar su vida media en muchas otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, que no es raro que nosotros tengamos muchos pacientes con enfermedad renal crónica en nuestro medio. Otro de los marcadores que podemos pedir son las troponinas, que nos van a hablar de lesión o de necrosis miocítica, y un aumento en las troponinas pues va a estar asociado a un peor desenlace clínico y a una mayor mortalidad. Ahora, dentro de las pruebas de gabinete, como ya habíamos hablado, un electrocardiograma para ver trastornos en el ritmo, para ver si hay isquemia o infarto, que sea lo que nos está condicionando esta insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a buscar hipertrofia en el caso de insuficiencia cardíaca crónica. Dentro de la radiografía de tórax vamos a buscar derrames pleurales o cardiomegalia. Y como ya les dije, lo de elección es la ecocardiografía en la insuficiencia cardíaca aguda. Esta nos va a evaluar la función ventricular y la función valvular y nos va a hacer una medición cuantitativa de la presión arterial pulmonar y de la presión venosa central. Otro de los estudios que podemos pedir es cardiología nuclear y angiografía coronaria, esto en el contexto de una isquemia miocárdica. ¿Y para qué lo vamos a pedir? Pues para evaluar la viabilidad miocárdica y pues para normar la conducta que nosotros debamos de seguir.
Otra de las pruebas que podemos pedir son la imagen por resonancia magnética cardíaca, que nos va a evidenciar el volumen y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y la biopsia miocárdica, lo mencionaba en la literatura. Sin embargo, solamente se hacen o tiene indicaciones muy puntuales, como en pacientes con miocarditis aguda en la que se sospeche de una miocardiopatía amiloidea. Muy bien, ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a dividir a nuestros pacientes según los síntomas con los que hayan llegado. Entonces, vamos a ver si es un paciente que tiene síntomas congestivos o si no tiene síntomas congestivos. Si el paciente no tiene síntomas congestivos, entonces lo único que vamos a hacer nosotros es ajustar la terapia oral que él ya pudiera o no haber tenido. En cambio, si es un paciente con síntomas congestivos, como es en el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pues vamos a tener que valorar después de esto cómo está perfundido este paciente. Entonces, si tiene una buena perfusión, ¿cuál va a ser nuestra conducta terapéutica? Pues nosotros vamos a empezar a dar vasodilatadores, que es diuréticos, que es la piedra angular del tratamiento de todas las insuficiencias cardíacas. De elección son los diuréticos de asa, como la furosemida, que en casos refractarios se va a poder combinar con tiazidas o con espironolactona, siempre teniendo en cuenta que esto nos puede desencadenar trastornos con el potasio, y se van a utilizar vasodilatadores como la nitroglicerina, el isosorbide o el nitroprusiato, en caso de que el paciente tenga mucha sintomatología, y solamente si la presión arterial sistólica es mayor de 90. Si no es mayor de 90, no podemos utilizar. Y en el caso de que nuestros pacientes estén mal perfundidos, lo que tenemos que nosotros iniciar es pues una terapia que nos ayude a mejorar la perfusión de los demás órganos con agentes inotrópicos o vasopresores. Los agentes inotrópicos de elección es la dobutamina, y los vasopresores de elección es la norepinefrina. Y posteriormente, una vez que nosotros hayamos logrado una adecuada perfusión de los órganos, ya podemos empezar a utilizar los diuréticos y podemos empezar a considerar otras terapias más avanzadas de soporte circulatorio, siempre midiendo primero la función de eyección de los ventrículos para determinar cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos de asistencia mecánica? El balón de pulsación intraaórtico y los dispositivos de asistencia ventricular. ¿Para qué nos va a servir el balón de pulsación intraaórtico? Pues va a ser un soporte circulatorio antes de la corrección quirúrgica de problemas mecánicos específicos en el contexto de miocarditis aguda o de isquemia miocárdica aguda, y los dispositivos de asistencia ventricular, que van a ser realmente más bien una terapia puente para tratamientos definitivos como la revascularización o el trasplante cardíaco. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llega con nosotros un paciente en shock cardiogénico? Primero, pues vamos a ver cómo se define un shock cardiogénico, que es una presión arterial sistólica menor de 90 a pesar de la terapia hídrica, más signos de hipoperfusión. Entonces, cuando con nosotros llegue un paciente con clínica de shock cardiogénico, lo primero que tenemos que hacer es tomarle un electrocardiograma y un ecocardiograma. Estos pacientes idealmente deberían de ser tratados en unidades de cuidados intensivos, y pues para tener acceso a unidades de angiografía coronaria. La manera de manejar a estos pacientes inicialmente es a través de un reto hídrico con soluciones. Se inicia con 15 a 30 mililitros por kilo. Y pues bueno, una vez que nosotros veamos que no responde a reto hídrico, entonces ya se empiezan agentes inotrópicos como la dobutamina, vasopresores, etc. Ahora, ¿cuál va a ser las metas en tratamiento para los pacientes con una insuficiencia cardíaca? Pues principalmente y como número uno va a ser
mejorar el estado hemodinámico y la perfusión orgánica, restaurar la oxigenación a todos los órganos. En segundo plano va a ser aliviar los síntomas y limitar el daño renal y cardíaco que la patología de base nos haya podido dar. Debemos de prevenir el tromboembolismo y de minimizar la estancia en cuidados intensivos. Ahora, ¿en dónde podemos incidir o en dónde pueden incidir ustedes cuando vean a un paciente que llega con una insuficiencia cardíaca? Pues en los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué le van a recomendar a ustedes a su paciente? Pues que se ponga su vacuna contra la influenza y contra el neumococo, que cuide su dieta y que disminuya su ingesta de alcohol, porque como ya les había mencionado, un consumo excesivo de alcohol nos puede llevar a una cardiomiopatía alcohólica y un consumo excesivo de sal nos puede exacerbar los síntomas congestivos. También se debe de recomendar quitarse el hábito tabáquico y en cuanto al ejercicio, se debe de recomendar también un ejercicio regular que sea lo suficientemente intenso como para provocar falta de aire de moderada a un poco severa y con esto ir mejorando la función cardíaca. También tenemos que nosotros reconocer pacientes que los síntomas congestiones causan problemas al dormir y problemas en sus actividades sexuales. Entonces, ahora vamos a ver el tratamiento en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Esto me parece que lo van a ver con un poco de más detalle el día de mañana. Pero bueno, los fármacos de elección para iniciar el tratamiento posterior a un evento agudo en insuficiencia cardíaca son los inhibidores de los IECAS, o los ARAS, que lo que nos van a ayudar es para evitar un remodelado cardíaco, y los beta bloqueantes, que nos van a disminuir la frecuencia cardíaca y con esto nos van a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, si un paciente, ya que tiene esta terapia inicial, más de esto presenta su carga de volumen, ya podemos añadir un diurético de asa. En pacientes, o se han hecho estudios en pacientes afroamericanos, en los que permanecen con sintomatología a pesar de los diuréticos, y en ellos se prefiere, en vez de los diuréticos de asa, la hidralazida o el dinitrato de isosorbida. Y en pacientes que tengan una creatinina o que tengan una tasa de filtrado glomerular bueno y que tengan un potasio dentro de niveles aceptables, se pueden añadir espironolactona o eplerenona. La eplerenona ya no se usa, sería más bien espironolactona. Y bueno, este ya es la última diapositiva, un resumen de en dónde podemos incidir nosotros para el tratamiento en pacientes en estadio A. Son las patologías de base para evitar que los pacientes progresen a una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, pues el objetivo de tratamiento va a ser tratar la hipertensión, abandonar el hábito tabáquico, tratar trastornos de lípidos, fomentar el ejercicio. En el estadio B ya se van a agregar fármacos como los IECAS o los ARAS y beta bloqueantes. En el estadio C, la diferencia con el estadio B va a ser que se van a agregar diuréticos, y en el estadio D es cuando ya se va a considerar agregar otras terapias como terapias ventriculares como de soporte cardíaco o cirugía. No sé si tengan alguna duda. Yo sí, ya no se usan como tal los criterios de Framingham. Sí, pero los vamos a ver mañana en insuficiencia cardíaca. No. Los vamos a En ver. realidad son muy... Exacto. Sí. Gracias. Acuérdense que la insuficiencia Lo que yo les dije fue insuficiencia cardíaca aguda. Exacto. Exacto. Los de Framingham se usan en crónica y los vamos a ver mañana en crónica. Exacto. En aguda, el casi clásico ejemplo que les pueden preguntar y que generalmente les ponen es como un estado grave por insuficiencia cardíaca aguda que se les ocurra, ¿cuál sería?
que tiene hasta su propio nombre. ¿La tromboembolia pulmonar? No, ese tema lo van a ver en cirugía. ¿Cuál? ¿Choque cardiogénico? ¿Un qué? ¿Choque cardiogénico? No. ¿Choque hiperglucémico? No, dijo Cardiogénico. Cardiogénico. ¿Un infarto? O sea, sí puede ser un choque cardiogénico. Bueno, infarto es un tema aparte, lo vamos a ver aparte. Pero ¿cuál sería un estado agudo por una insuficiencia cardíaca aguda grave? De los más graves, que la mortalidad puede ser hasta el 80-90%. ¿Una crisis o urgencia hipertensiva? No, ese es otro tema, lo vamos a ver aparte. Un edema agudo de pulmón. Aquí puso edema pulmonar. Sí, Melissa. Eso es lo que casi siempre les ponen. Siempre les preguntan o la crónica o el edema agudo. Entonces, en la insuficiencia cardíaca aguda, ya les dijo Carlita, muy importante cómo se clasifica. Esa clasificación es importante que la sepan, porque de acuerdo a la clasificación, o sea, de cómo está el paciente, van a elegir tratamiento, como en la última diapositiva que les puso, ¿no? En el estadio A, B, C o D. Pero es muy frecuente que les pongan edemas agudos de pulmones en este tema, en insuficiencia cardíaca aguda. Ya mañana vamos a ver la crónica, y al igual que cuando vimos lesión renal aguda y crónica, falla hepática aguda e insuficiencia hepática crónica, aquí hoy vimos la aguda, mañana vemos la crónica para que puedan compararlas y vean las diferencias. ¿De acuerdo? ¿Alguien tenía una duda? Sí, principalmente lo que les preguntan en su examen son las clasificaciones. Esa duda que tenías de los criterios de Framingham y demás, pues sí te hacen preguntas como más enfocadas hacia las clasificaciones. Recuerdo que a mí me preguntaron si un edema agudo de pulmón, que tengas muy presente que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, pues la piedra angular es con diuréticos. ¿Qué más me preguntaron a mí? Y creo que la insuficiencia cardíaca aguda sería como que lo más importante de las clasificaciones y el edema agudo de pulmón, y que sepas cómo se trata una insuficiencia cardíaca aguda. Digo, no se van a meter tanto con el tratamiento en tu examen, pero sí que sepas que es con diuréticos, porque es así te la pregunta. Sí, casi siempre se las ponen. O sea, si les van a poner, si tiene datos de sobrecarga, cuál sería el tratamiento, o les van a poner un paciente con datos de sobrecarga y les van a preguntar cuál es el tratamiento, y eso sí tienen que saberlo, ¿no? Principalmente diuréticos. Ahora, ¿por qué les funcionan los diuréticos a estos pacientes? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr con el diurético? ¿Por qué un paciente ¿qué tiene que ver Les el edema digo, agudo de pulmón? Melissa, disminuir volumen. ¿Cómo? Para que no se retenga sodio. Bueno, No. que disminuya la precarga también. Sí, ¿cómo? Pues al disminuir el retorno venoso, bueno, el volumen y el retorno venoso, pues no, el corazón deja de manejar tanto volumen circulante y entonces ya. Ajá, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el efecto del furosemide o del diurético? Porque tiene que ser, prácticamente solo es furosemide el que se puede usar. Bueno, se pueden usar los de ASA, pues. No es spironolactona, no otros, aquí en agudo. ¿Cuál es el efecto que ayuda a disminuir la precarga? Porque finalmente, ¿cómo actúan los diuréticos de ASA? ¿No, nadie? Bueno, mañana para la clase de crónica me van a decir cómo actúa el furosemide, o sea, su mecanismo de acción, y por qué ayuda en el edema agudo de pulmón. Porque eso lo tienen que saber. Ok, inhibe reabsorción de cloro y sodio. Sí, ¿a qué nivel? En el asa de Henle, que es donde justamente se crea Ascendente. como este loop Ajá. para... ¿Y eso cómo le ayuda al corazón en un edema agudo de pulmón? ¿Qué tiene que ver el asa de Henle con el corazón y un edema agudo de pulmón?
Mañana lo vamos a ver antes de empezar la clase. Ahí búsquenlo, apúntenlo en una hojita. Les voy a poner la liga del Classroom para que lo puedan subir como tarea. Es importante que lo sepan, porque justamente no es su efecto diurético lo que ayuda a disminuir la precarga, es otro efecto. Entonces, eso es lo que quiero que busquen, pero si se los digo, se les va a olvidar y si lo buscan, al menos se van a entretener buscándolo y creo que lo pueden recordar más fácil. Para que sepan por qué están poniendo la respuesta, ¿no? O sea, no nada más se trata de contestar los exámenes, sino que sepan por qué. Entonces, me lo mandan de tarea y mañana lo vemos antes de empezar la clase en lo que se conectan todos, la clase de insuficiencia cardíaca crónica. Y se acuerdan así, clásica pregunta de examen de semiología, ¿cómo es el esputo de los pacientes con edema agudo de pulmón? Tiene una característica especial que siempre les preguntan en todos lados. ¿Salmonado? ¿Salmón? Ay, se escucha mucho ruido. Sí, asalmonado, exactamente. Eso también es muy clásico que se los pregunten en los exámenes del nacional o en los de paso. Entonces, para que lo recuerden, ¿alguien tiene alguna otra duda o comentario o ya mañana que veamos la crónica preguntan sobre las dos? ¿Nadie? Bueno, hagan su tarea y mañana lo comentamos. ¿Algo que quieras agregar tú, Carlita o Raúl, que anda por ahí también en la clase? No, doctora, solamente que sí tengan también muy presente, que creo que es algo que desde pregrado se los dicen mucho, que es el uso de IECAS y de ARAS para, como de base en los pacientes. Esa también me la preguntaron a mí en mi departamental. Ah, ya, pero para los pacientes crónicos, ¿no? O hablas Sí, para evitar el crónicos. remodelado. Para evitar el remodelado, exacto, para evitar el remodelado. Sí, en los pacientes crónicos sí. En los agudos depende, pero si está en choque cardiogénico, pues en ese momento no puedes usarlos. Pero algo que me recordaste, Carlita, justo así como en la lesión renal aguda están contraindicados los YECAS, los ARAS, todos los nefrotóxicos, los AINES, los aminoglucósidos y los diuréticos, en una falla cardíaca aguda, ¿qué medicamento grupo de fármacos están contraindicados? AINES, COPS, creo que litio. Ok, ¿qué medicamentos antihipertensivos? Los calcioantagonistas. Exacto. Acuérdense que cuando alguien tiene una falla cardíaca aguda, no se deben de utilizar los calcioantagonistas. Ajá. Y se acuerdan que cuando vimos la clase de lesión renal aguda, dijimos, ¿y si el paciente es hipertenso y tomaba enalapril, qué hacemos? Pues se lo quitamos. O tomaba losartán, pues se lo quitamos. ¿Y qué le vamos a dejar? Pues le podemos dejar calcio antagonista. En estos no. En estos si tomaba calcio antagonista se lo quitan. ¿De acuerdo? ¿Y qué le dejan? Pues si está hipertenso o así, le dejan IECAS o ARAS, o sea, está al revés, pues. Y, o sea, todos los calcioantagonistas o solo, por ejemplo, le podrás quitar solo los que son dihidropiridínicos y dejar un no dihidropiridínico. Teóricamente le tienes que quitar los dihidropiridínicos, pero depende de cómo esté el paciente. Pero si está en edema del agudo de pulmón, probablemente no le puedas poner nada. Okay. Ujú. ¿Y alguien tiene algún otro comentario o duda? ¿No? ¿No? Ok, pues muchas gracias, Carlita. Estuvo muy bien tu clase. ¿Me la podrías mandar en PDF o en PPTX o como quieras para que hagan los niños su actividad de la clase? Sí, doctora, como usted me diga, se la mando. Generalmente se la subo en PDF para que no pese tanto, pero pues me da igual. Solo si pusiste imágenes que emergen, mejor mándamela en PPTX para que las mueva y no tapen las de atrás. Pero no tapan las demás. Ah, ok. Sí, está bien, en PDF está bien.